Me acompaña el presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, licenciado Guillermo Pellecer. Guillermo, gracias por acompañarme, compañero, amigo de muchos años. Estamos en un mes especial, Guillermo. Se cumplen 36, 37 años. 36. 36 años de la promulgación de la Constitución de Guatemala. Guillermo, ¿qué ha pensado la Asociación de Dignatarios para este mes? Sí. Gracias, Richard, por poder compartir aquí contigo algunos de los pensamientos que los constituyentes tenemos cuando entre el grupo de los 88 logramos realizar este bello pacto social, político entre gobernantes y gobernados. Te agradezco mucho esta oportunidad porque quisiéramos recordar parte de ese tiempo. Yo me recuerdo que el 14 a las 14, como dicen, ¿verdad?, de 1986, por medio del decreto, del artículo, séptimo transitorio, se llegó al decreto constitucional 486, que fue la disolución de nuestra asamblea y donde entregamos el poder al Congreso a uno de los organismos del Estado que en ese momento iba a juramentar al presidente y etcétera, etcétera, que se venía tal como se había planeado dentro del aspecto constitucional de una república como lo que es Guatemala. ¿Te recuerdas tú que dentro de ese artículo de ese decreto 486, en el segundo artículo, nos dejamos una carga bastante difícil, porque yo creo que salió de interpretar el único artículo que dejábamos al Ministerio de Educación, que es el artículo 72, que dábamos para divulgar la Constitución. Y nosotros en el 486 nos poníamos la defensa y la divulgación de la Constitución. Pero como tú sabes, como cualquier empresa, como cualquiera que se necesitan recursos. Y en aquel entonces empezamos a aportar cada uno de nosotros en ese momento, que hasta que llegamos donde en realidad ya no habían recursos y entonces había que tocar. Pero antes de eso, yo quisiera decirte en forma sencilla, para que todas las personas entiendan qué es la Constitución, qué es ese pacto entre gobernantes y gobernados. Sí, cuéntanos la historia. Hay muchos jóvenes que pues ven la Constitución solo como una letra muerta, algo que hicieron hace muchos años. ¿Por qué tiene vigencia y por qué es importante la Constitución en este momento? Sí, en este momento, porque ahora se refleja que el pacto social que se ha hecho a determinadas organizaciones dentro de todo el aspecto que forma la reforma, lo que es toda la República de Guatemala, en donde vienen y el poder radica en el pueblo. Como tú recuerdas, lo dejamos en la Constitución, pero ese pacto social viene para defender a la persona desde su concepción hasta su muerte. Y el poder que tiene el pueblo, entonces, para cumplir eso, se lo da a los tres organismos del Estado, que es el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Con esos tres poderes del Estado, a través de las elecciones, y por un lado no nos olvidemos de los alcaldes y el cuerpo que forma toda la municipalidad de cualquiera de los municipios, empezando de los municipios hasta los departamentos, para que de verdad
cumplan con la voluntad del pueblo, por eso son electos, por eso son los representativos. Entonces estos tres organismos del Estado son demasiado importantes porque son los que forman la república, son los que hacen que funcione verdaderamente lo que es una democracia verdadera dentro de una república del Estado, y en este caso el Estado de Guatemala. Entonces, es necesario que la juventud, que todos empiecen a entender qué es la Constitución, qué es ese pacto social entre gobernantes y gobernados y por qué se debe de seguir todos los pasos que se forman dentro de la Constitución, porque es nuestra madre ley. Esa es la ley donde se van a desprender todas las leyes. Y entre los pesos y contrapesos nosotros pusimos a la Corte de Constitucionalidad, que es para nosotros la última palabra en la interpretación de la Constitución. Jamás puede ser como un representante del pueblo, porque no ha sido electo, no es de los tres pilares fundamentales, es cabalmente para que ese pesos y contrapesos, dentro de esos tres, no exista una componencia o dependencia dentro de cualquiera de los tres organismos, porque entonces resultaría que no va a funcionar. Entonces, eso es lo que la población guatemalteca debe de llegar a conocer, que es la Constitución. Esa Constitución es. Ahora, ¿quiénes la dan a conocer? Los únicos que lo dan a conocer somos nosotros, porque tenemos formado la asociación que trata de cumplir el decreto 486, que es el que nos da la responsabilidad de poder darle a conocer al pueblo la Constitución, y no así como lo da el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación, a nuestra manera de ver, ha fallado porque ni siquiera en el pensum de los estudiantes las universidades están flojas, totalmente, no hay quien dé a conocer la Constitución. Entonces nosotros nos habíamos dado esa creencia con todos los constituyentes para poder darla a conocer al pueblo de Guatemala. Y dentro de ese nosotros logramos, después de haber cumplido con todas las reglas que exigen las leyes y que exige la Constitución, para poder ser una dependencia que verdaderamente esté dentro de todo el marco de estrellas que forman las instituciones de un Estado. Eso es muy importante, Guillermo, y pensar que la labor de divulgación de la Asociación de Dignatarios de la Nación pues ha sido muy fructífera durante muchos años y ha generado mucho interés, incluso a nivel académico. La Universidad de San Carlos y diferentes universidades han invitado a los diferentes miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del 85 a contar sus experiencias con respecto a este tema. Vamos a ir un poquito más al tema vivencial, Guillermo. La gente pues conoce la Constitución, le has hablado de la importancia, pero para Guillermo Pellecer Robles, que en ese tiempo era un diputado electo por el departamento de Petén, electo por el Partido Institucional Democrático PID, ¿cuál fue el momento más emocionante en la redacción de la Constitución? Bueno, para mí era, en primer lugar, defender... No, pero ¿cuál fue el momento más emocionante donde tú realmente viste plasmados tu trabajo, tu deseo, que más te emocionó? Cuando tomaste posesión, cuando terminó la Constitución, cuando aprobaron X o Y artículo, ¿cuál fue el que más te costó, que más te marcó? Cuando se formó la defensa completa en el artículo 15 transitorio, donde se pudo poner al departamento del Petén
como alguien que necesita todo el apoyo de un gobierno que lo había venido viendo desde para atrás, como una finca. Y entonces existía el FIDEP. El FIDEP era una empresa que se había formado en el año de 1959 en el gobierno de Miguel Idíburaz Fuentes. Y durante ese tiempo no se permitió la entrada de ningún ministerio ni nada dentro del departamento del Petén. Entonces, como entraban los polos de desarrollo, que son las regiones, dentro de las regiones nosotros mirábamos los representantes del Petén ahí, que el Petén se iba a quedar prácticamente vacío, puesto que los demás ministerios no cumplían con nada. ¿Y qué fue lo que plasmó la Constitución? ¿Qué cambió en la Constitución? Eso lo cambió porque lo declaró de urgencia nacional y que lo han utilizado ahorita mucho ese 15 transitorio. Pero les falta que se complemente con la ley, así como muchos de los artículos que están... Falta desarrollo legislativo para poder... Totalmente, les falta desarrollar 42 leyes para que pueda complementarse la Constitución, y se está pensando en que la Constitución todavía no, si la Constitución le falta todo que se complemente, cuando se hayan terminado todas las leyes, la ley de agua, la misma ley de la forma de cómo integrar al Petén a la economía nacional, ha sido así a lo loco, y no existe la ley que dice y que obliga al legislativo a que se pronuncie y que la llegue a realizar. Eso es importante. Bueno, en esos momentos la sociedad guatemalteca voltea a ver con cierta nostalgia los tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente, donde los partidos políticos pues levantaban banderas ideológicas y había una disciplina y habían líderes nacionales. Guillermo Pellicer, ¿cómo ves actualmente la política nacional? ¿Estamos retrocediendo a un pasado de confrontación o tenemos posibilidades de evolucionar? Bueno, tenemos que buscar la forma de buscar el camino de la evolución para que podamos ir, porque el confrontamiento que existe ahorita entre los guatemaltecos es palpable, es visible. Se puede sentir hasta en el ambiente, no hay paz. Los acuerdos de paz que se habían formado entre comillas y que traían alguna relación para poder llegar a tener una paz verdadera, no se quedaron en el aire con la no aprobación en la consulta popular del 99. Pero nosotros los guatemaltecos, si no nos unimos ahorita, vamos a continuar con ese enfrentamiento que debe de desaparecer para el bien de Guatemala. Fíjate que si solo ves tú cómo, te pongo un ejemplo, cómo los militares actuales que estaban cumpliendo en ese momento con la ley, se vean ahora frustrados en el sentido de por haberla cumplido y por haber hecho y que por la misma justicia que está mal evolucionada, no logran entender que esto no es justo. Yo creo que cuando se ganó la guerra, porque la guerra la ganó el ejército y la perdió la guerrilla, pero después políticamente la guerrilla se puso encima y la justicia, diríamos, se manoseó de tal manera por intereses monetarios, porque ahí el único interés que existe es lograr ganarle dinero al Estado para que se les resarza a algunos daños que según, entre comillas, se pudieron haber realizado. Pero eso es pensar de que el conflicto armado no existió, no podemos voltear, pues hubieron daños de ambos lados. ¿Estás en contra del resarcimiento? Yo estoy en contra totalmente del resarcimiento, porque creo que lo que debería de hacerse es buscar la manera
políticamente, jurídicamente, de llegar a los que verdaderamente fueron dañados, se les pueda ayudar de una manera, no con diríamos, el sometimiento de algunas ONGs que con eso se enriquecen y no se les transfiere al verdaderamente que está necesitado. Entonces, eso es lo que debe de evitarse. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Vamos a tener más presencia aquí de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Este es un mes donde vamos a celebrar en Conexión GT. En cada programa esperamos tener la presencia de un constituyente porque es nuestra manera de celebrar el aniversario número 36 de la Constitución de Guatemala. Así que nos vemos en el próximo programa con otro constituyente. Muchas gracias, Guillermo, y a ustedes. Gracias, no cambien de canal, amigos. Saben que continuamos con más aquí en Conexión GT.